Mi nombre es el doctor Juan Bautista de Sanctis, profesor titular y director del Instituto de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Esta es la segunda parte de la respuesta inmune en cáncer. En esta diapositiva demostramos claramente, como hizo Virchow hace más de 2 siglos, la importancia de las células desde el punto de vista inmune dentro de los tumores. Aquí vemos un tejido normal en el lado izquierdo de mama, en la parte intermedia unas lesiones malignas que denominamos atípicas, donde hay una importante cantidad de anticuerpos y células del sistema inmune, y la tercera cuando ya en proceso benigno, donde se pierde inclusive la arquitectura del tejido. El punto que nosotros queremos desarrollar en esta diapositiva es cómo el método de control aunado a la superficie de un tejido en el cual ha sido inducido por varios agentes proinductores de tumores, es capaz de controlarse por el entorno, y cuando pierde el control de las células del sistema inmune, entonces el proceso de crecimiento se vuelve anómalo hasta que el tumor llega a ser descontrolado. En ese interín, las células, en este último punto, las células del sistema inmune terminan favoreciendo el crecimiento del tumor, como lo vemos en esta diapositiva. El primer punto, como es la activación de antígenos tumorales, la célula se transforma, es reconocida por la célula del sistema inmune y puede ser eliminada en un proceso de inmunovigilancia, así se define la inmunovigilancia, y en esta inducción de la presentación antigénica se generan células T citotóxicas contra el tumor. Las células NK también inducen un efecto importante sobre el tumor y se produce la protección del tejido. Sin embargo, el tumor puede seguir creciendo, entonces se llega a una fase que se denomina equilibrio, en el cual crece el tumor, y el tumor, cuando está creciendo, es eliminado parcialmente por el sistema inmune hasta que el tumor escapa de ese control y posteriormente llega a crecer de forma exacerbada. ¿Cuáles son los pasos para generar una respuesta inmune adecuada contra tumores? Lo vemos en esta diapositiva. El primer punto y más importante es la expresión antigénica. Necesitamos que el tumor induzca la secreción de antígenos específicos, los cuales son presentados por las células presentadoras de antígenos. Se conlleva la activación con linfocitos T. La activación genera linfocitos T citotóxicos, y posteriormente, entonces, en el proceso de activación se induce lo que es la atracción tejido específico del tumor, en los cuales el tumor es eliminado por células citotóxicos, reconociendo el antígeno específico, y volvemos al estadio. Bueno, entonces, ¿cuáles son los antígenos tumorales? Hay 2 grandes grupos de antígenos. El primero de ellos son los antígenos específicos del tumor, presentes en células tumorales pero no en células normales, y antígenos asociados a tumores presentes en células tumorales y algunas células normales. Vemos cómo en la diapositiva queremos hacer hincapié en lo que es de punto de conocimiento: antígenos específicos, que pueden ser producto de genes activados por protoncogenes, y que células cancerígenas también toman parte de proteínas de células normales para ser expresadas en superficies con pequeñas modificaciones. Dentro de los antígenos específicos del tumor son los inducidos por carcinógenos químicos, rayos X, por ejemplo. Sin embargo, debemos entender que cada carcinógeno induce una clase de antígeno único y específico. Hay antígenos producidos por el virus de ADN, como el caso de papavirus, y el virus de ARN como retrovirus, que también son críticos. Hay ya mutaciones celulares específicas, como el caso de P53, que controla el ciclo celular, y mutaciones en este punto de control de ciclo celular conlleva un crecimiento exacerbado de la célula. Por otro lado, los antígenos TA, como se ven, son expresados en circunstancias
típicas de células normales. Hay, por ejemplo, los antígenos oncofetales, como el antígeno carcinoembriónico y el alfa-fetoproteína, que son antígenos producidos por células normales en proceso de proliferación. Sin embargo, en procesos tumorales son prácticamente un marcador que define proliferación celular. Antígenos de distribución tisular restringida, como el caso de MAGE en testículos. Antígenos de diferenciación específicos del tejido, como MELAN-A, diferenciación de melanocitos presentes en melanoma. Nosotros podemos tratar de establecer los diferentes tipos de antígenos. Sin embargo, debemos tener claro que los tumores no son homogéneos. La teoría clonal de Nobel en el año 76 logró demostrar cómo la célula tumoral en un principio puede ser mutada en varias condiciones e inclusive cómo las mutaciones de células tumorales pueden dar lugar a clonas de dominancia, es decir, una dominancia, por ejemplo, en el lado izquierdo de la clona 1, una dominancia puede ser de la clona 2, una dominancia mixta, la cual hace ver que la heterogeneidad del tumor es muy importante en términos de la inmunovigilancia, pero además de eso, sobre la expresión de antígenos de superficie. Por ello, la muerte y la presentación de antígenos celulares es variable y condiciona la respuesta inmune. Las células tumorales reciclan proteínas y organelos en autofagia y eso los hace resistentes al tratamiento, muchos de ellos de quimioterapia o radioterapia. Muchas células tumorales son resistentes de la apoptosis. Hay proteínas como la survivina que bloquea los efectos inductores de activación de las caspasas. La necrosis tumoral en tumores no tratados generalmente involucra clonas menos agresivas y que no se han adaptado al huésped, es decir, un tipo de condición donde la respuesta inmune es efectiva. Sin embargo, y muchas veces definida por los anatomopatólogos, en el proceso de cáncer sólido, cuando usted encuentra una necrosis tumoral, da pie a pensar que puede haber clonas que hayan inducido metástasis. Dentro de todo esto, ¿cuál es el papel de la inmunodición? La inmunodición en las células es variable. O sea, primero tenemos una variabilidad de células y después tenemos una variabilidad en la presentación antigénica. La primera de ellas es cuando tenemos los tumores específicos y expresamos bien esos tumores que pueden ser eliminados por la presentación antigénica. Sin embargo, podemos tener casos en donde los procesos de metilación ocultan o varían los tipos de tumores, inclusive en los casos en los cuales la variabilidad de tumores es tan alto que induce un escape dentro de la respuesta inmune. La sobreexpresión del tumor, de antígenos tumorales y del tumor pueden ser claves también para la generación de células T reguladoras. ¿Cómo se identificaron los antígenos tumorales específicos? En el caso de melanoma, se purificaron las células del lugar al tumor, en las células mononucleares del paciente y se hizo un cocultivo para aislamiento de las células T citotóxicas. Dentro de la expresión se subclonaron dentro de la genoteca los diferentes antígenos y se estableció a través del ensayo biológico de expresión antigénica de activación de CTL quién era inductora de muerte celular expresando el antígeno, es decir, quién era reconocido por las células citotóxicas del paciente en la cual se le había obtenido el tumor. Dentro de eso, pues, hemos encontrado en el caso de melanoma antígenos específicos que sin embargo están expresados por molécula HLA en un 44%, como vemos en esta secuencia aminoácidica. Sin embargo, hay una gran cantidad de antígenos compartidos, son específicos del tumor, que como vemos acá, están expresados dependiendo de la frecuencia del HLA en altamente variable dentro de la librería genómica y peptídica. Tenemos también antígenos de diferenciación, como el caso de MELAN-AR1, el TNP y la triptasa, y así con el resto de las
moléculas en las cuales hay expresión de antígenos tumorales. Aparte de la expresión de antígenos tumorales como tal, está la variabilidad de la respuesta celular inducida por señales de activación. En este caso, se muestra variedad de mutaciones que generan resistencia a quimioterapia en cáncer de pulmón. Vemos aquí el factor de crecimiento epidermoide como un porcentaje importante mutado crítico en cáncer de pulmón, como lo mismo el caso del gen KRAS, no así el resto de las mutaciones, aun cuando ellas también generan un cambio importante entre el proceso. Si entendemos las mutaciones del factor de crecimiento epidermoide, vemos la gran variabilidad de mutaciones en la región tirosina quinasa del receptor, que nos da bien a entender la probabilidad de ausencia de regulación por las drogas, es decir, resistencia de drogas en los diferentes sitios de modificación o de mutación. Más allá de ese proceso, entendemos entonces que si bloqueamos el receptor de factor de crecimiento epidermoide a través de anticuerpos específicos, pero si tenemos mutaciones de KRAS no hemos hecho absolutamente nada para controlar la proliferación del tumor, ya que más bien en el proceso KRAS puede inducir una mayor proliferación de las células por el hecho de que ella sola puede generar proliferación celular. En esta diapositiva se quiere demostrar la cantidad de tipos de moléculas y terapia biológica que se han generado para bloquear diferentes partes del sistema de señalización en este tipo de tumores y condicionalmente tratar de establecer una relación dual entre antígenos expresados en la superficie de la célula o receptores expresados en la superficie de las células con señales intracelulares. Sin embargo, debemos estar prevenidos por todo lo que hemos hablado, en la cual existe la probabilidad de mutaciones que generen resistencia farmacológica, y en esta diapositiva les quiero demostrar unos trabajos presentados por un laboratorio de referencia en el cual se observa la resistencia a tumores a los diferentes tipos de terapia y la relación que nosotros vemos aquí, donde evidentemente el screening farmacológico es importantísimo para definir entonces la sobrevida del paciente. Entendemos, sin embargo, que todo depende del estadio. En el estadio 0 y el estadio 1 vamos a tener menos probabilidad de generar variabilidad tumoral y de escape tumoral, y a medida que hay un crecimiento tenemos un escape con generación de metástasis, en lo cual hace más improbable el control del tumor en los tejidos periféricos. De allí que se han tornado como de punto de vista terapéutico diferentes tipos de abordaje. Uno de ellos es la inmunoterapia basada en transferencia adoptiva. Recordemos nuestro esquema de la respuesta inmune antitumoral de los 7 pasos, en los cuales la presentación antigénica es crítica para generar entonces las T citotóxicas, las cuales lleguen al tumor y ser eliminados. Y lo que es importante es que estas células no sufran el bloqueo de puntos de control a nivel de tanto periférico como tisular, si son tumores sólidos, que bloqueen la activación de estos linfocitos T citotóxicos a este nivel. Nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿por qué fallaron las terapias previas? Bueno, primero, porque no entendimos que la producción de citocinas inhibitorias era condicionante en el crecimiento del tumor. Mientras más citocinas inhibitorias del proceso citotóxico inflamatorio, más bien el tumor crece en mayor velocidad. La expresión de Fas ligando por el tumor activa Fas en el linfocito T y hace que este vaya a apoptosis. La selección por pérdida de fitopes antigénicos, la selección por pérdida del sistema de histocompatibilidad OTAP, la no inmunogenicidad del tumor y la inducción de energía, ausencia de inflamación, insuficiente presentación antigénica
interacciones inhibitorias y la expresión activa de respuesta antitumoral por linfocitos T reguladores. En el siguiente video seguiremos con la información referente a respuesta inmune en cáncer.